Buenas tardes. Bienvenidos a CEPRIN, lo que puede ser ya la última conferencia, el último workshop del día de hoy. Mi nombre es Eddie Gubella, mi empresa se llama Baleine Business, que en francés baleine es ballena, entonces los negocios de la ballena. Por allá me preguntaban si es que la ballena puede ayudar a alguien como ustedes en su negocio, y eso es justamente lo que venimos a descubrir. La pregunta es simple: ¿puede una ballena impulsar la rentabilidad de la industria de la impresión? Bienvenido, Miguel. ¿Todos ustedes están aquí en la industria de la impresión? Ok, bienvenido. Entonces, si gustan, pueden escanear el QR que está allí y responder unas preguntas sobre las cuales gira esta presentación. Es anónimo, no tienen que dejar nombre, no tienen que dejar empresa, no les vamos a llamar a vender nada, simplemente para que vean de qué va a ir esta parte. Ustedes trabajan juntos, porque si no, ya no estuvieras tú también ahí haciendo. No, está bien, exacto. Muy bien. Pues Baleine Business existe para ayudar a personas como ustedes a tomar el control de la rentabilidad de su negocio. Y si yo les pregunto a ustedes qué es rentabilidad, ¿qué me dirían que es rentabilidad? La rentabilidad es la ganancia comparada con algo. Entonces hay unos refranes en nuestros pueblos latinos, latinoamericanos, hispanos, que hay uno que dice mucho ruido y pocas nueces. Si en su negocio usted siente que cuando hablamos de rentabilidad hablamos de mucho ruido y pocas nueces, pues quédese y llame a sus amigos para que vengan, porque aquí se trata justamente de descubrir cómo hacemos para tener más nueces. Pues bien, vamos a hacer 4 cosas muy puntuales para respetar el tiempo y puedan irse a las actividades que hay al final del día. Lo primero es un diagnóstico típico de la industria que está basado en respuestas como las que ustedes acaban de dar. Después vamos a ver de qué es esto de la verdad oculta de la rentabilidad. La rentabilidad existe en su negocio y usted gana más de lo que ve en los estados financieros. El tema es que en algún momento se pierde y no sabemos ni cómo, ni dónde, ni por qué. Y ¿sabes lo peor? Que no sabemos con quién, porque perdemos dinero porque tenemos clientes con los cuales hacemos negocios que no salen lo tan bien que nosotros creemos. Después vamos a ver la solución que durante todos estos años, desde 1998, cuando tuve la suerte, el privilegio de formarme con profesores de Harvard, que lo dije en francés, Harvard, porque los franceses dicen Harvard, yo vivo en Francia y hay cosas que se van a pegar. Esto existe desde los años 80, como existen las tecnologías que hoy en día ustedes tienen en su móvil, y esta es una historia de que ahorita está al alcance de personas como ustedes. No importa la escala de su negocio, son soluciones que ustedes pueden implementar en relativa total autonomía después de que entienden cómo marcha esto. Y vamos a llegar a una conclusión que a estas alturas, pues yo creo que ahí no va a haber mucha discusión, de que la data es el verdadero patrimonio de nuestro negocio. Así sea chiquitito. Tener información e invertir en información, invertir en tener un ERP, como puede ser los que trabajamos con los clientes que hemos usado, como es SGRaph, es tan útil como tener una máquina. La mejor, la más moderna. Tener información vale tanto como tener una máquina. Y a veces estudiamos por meses una máquina y damos vuelta, venimos a feria y compramos cualquier solución para llevar de cualquier manera nuestros números de nuestro negocio. Bueno, de esto vamos a ver cómo va. Diagnóstico típico en la industria. Esas preguntas que ustedes tienen ahí las han respondido muchas personas. Ahí está el QR si alguien quiere incorporarse y verla. Y básicamente las preguntas van dirigidas a personas como ustedes, que les duele la rentabilidad de su negocio. Normalmente las respuestas que recibimos son estas. En una escala del 1 al 10, la satisfacción de las personas con la rentabilidad de su negocio está allí moyán, como dicen en francés, medio, más o menos, por no decir ni muy, ni mal. ¿Cómo se sentirían ustedes? Porque yo no tengo acceso a sus respuestas. Del 1 al 10, si pueden decirme un número con la rentabilidad de su negocio, ¿qué número me dirían? ¿Un 8? Pues bienvenido. Venga. Ok, y por allá no arrancan, pero dicen 0 porque el negocio no ha arrancado, el negocio va a arrancar el año que viene, ¿ok? Y si yo le pudiera preguntar a Miguel con la rentabilidad de su negocio, ¿qué número me daría? Un 7. Ah, bueno, entonces no nos debería subir los precios este año porque está con 7. Entonces, no tenemos nunca la rentabilidad que queremos, pero siempre podemos tener menos de la que pensamos. Reflexionen eso.
Nunca tendré la rentabilidad que quiero, pero sí es seguro que tendré menos de la que pienso. Eso hay que escribirlo. Y vamos a ver por qué esto ocurre. Si yo les dijera, ¿qué tan bien conoces la rentabilidad de cada uno de mis servicios y clientes? Normalmente hay dudas, hay una interfección, pero mucha gente me dirá, no, yo la conozco perfecto porque mi fórmula es muy fácil. Yo no necesito ni siquiera llamar a un sistema, un RP. Yo agarro el costo, el coste, como dicen en España, lo multiplico por 2, le sumo 10 euritos y por si acaso le digo que me paguen de contado o que me dejen hacer el factory. Y ya. Entonces, si tú trabajas así, puede ser que tú creas que el negocio te está dando rentabilidad. ¿Cómo no vamos a ganar dinero si cobramos el doble del material? Y si la plancha de Dibón cuesta 500 euros, bueno, vamos por 1000 y 10 euritos, bueno. Pero cuando lo haces con una hojita de papel, cuando lo haces con un sobre, cuando lo haces con un sustrato que puede valer 8 euros, 7 euros, 15 euros, ¿tú crees que de verdad mover una máquina de 200.000 euros por el doble, 8 por 2, 16 más 10, 26 euros? Nosotros hemos hecho cálculos que cobrar una factura en una empresa que tiene 18 empleados y una cifra media de 200.000 euros de coste mensual cuesta 30 euros. Solo cobrar la factura. Entonces, todas esas fórmulas que tú crees que me dijo, que mi amigo que tiene la empresa grande, que tiene el BMW, y si a él le va bien, yo me la copio, yo la voy a usar. Y como yo soy chiquitito, no lo multiplico por 2, lo voy a multiplicar por 1.8 y le voy a sumar 4 y no 10. Si tú manejas así y al final del mes te queda algo de dinero, tú puedes tener la sensación de que te va mejor. Ahora, ¿qué sucede? Que realmente, cuando vamos a la pregunta que cuenta, ¿tienes identificado qué porcentaje de tus clientes generan el 80% de tus ganancias? Y si lo tienes identificado porque te lo llevas todos los fines de mes a almorzar, porque hiciste un torneo de tenis en su nombre, porque le regalaste la cesta más grande, pues ese es tu cliente más rentable, evidentemente. Pero cuando ponemos el torneo de tenis, la cesta más grande y todas las atenciones que le dan en una fila, uno debajo de otro, y lo restamos a lo que le sumamos, le restamos las incidencias, le restamos las cosas que le dejamos pasar por debajo de la mesa, le restamos el crédito y la factura, vamos a ver qué sale después. Entonces, aquí lo volvemos a lo mismo, la pregunta es muy como yo me sienta y a veces como tú te sientes no es lo que está realmente pasando. Pero el hallazgo es que la mayoría de los clientes no sabe, si yo tuviera que decirle a un cliente, vete porque contigo estoy perdiendo dinero, no sé a quién decirle, a quién identificar y decirle. Y si tuviera que de verdad premiar al que cree, al que está me dando rentabilidad segura, me puedo estar equivocando. Porque este es un negocio que aunque se cuenta mucho por volumen, los costos no son por volumen, son más bien transaccionales y en relaciones causa-efecto. Esta última pregunta del diagnóstico. De todo lo que hacen en su empresa para llevar los costos, ¿qué sensación tienen de la eficiencia? ¿Es un proceso que es nada efectivo y tiende hacia el 0 o no es muy efectivo? Y si no haces nada, tienes 10. Si nunca calculas un coste, es tan efectivo que es la velocidad de la luz. Pero ese esfuerzo que ustedes hacen en tu negocio para tener una rifa en función del tiempo que invierte y la información que te da, ¿cómo te sientes? Aquí no es para hacer confesiones. Esto es lo mismo en muchas industrias desde hace 40 años. ¿Okay? La misma sensación. Desde finales de los años 80 estamos viviendo esta historia. Entonces, una síntesis del diagnóstico de la industria de impresión que no es muy diferente si tú eres el que imprime, a si tú eres el que ofrece la máquina, a si tú eres el que da la logística. En general, puede que haya una moderada sensación de insatisfacción en la rentabilidad. Y esa sensación de insatisfacción en la rentabilidad puede devenir porque tú no conoces cuánto ganas con cada servicio y cliente y cada vez piensas en hacer inversiones más importantes en máquinas, en gente, en tecnología, y muchas de esas inversiones las soportas con intuición, con optimismo, con esperanza, pero un análisis serio detrás de eso, igual que haya un análisis serio para tener tu 20% de oro, ahí están las oportunidades y ahí es donde nosotros en Valent Business venimos a ayudar a la gente, porque al final sus procesos de gestión de rentabilidad siempre hay espacio para mejorar, siempre.
Entonces, en conclusión, hay un patrón en este tipo de industria que tiene que ver con esta sensación de insatisfacción con la rentabilidad, pero es una insatisfacción de impotencia algunas veces porque no sé realmente cuál es el problema. Si yo hago todo, yo lleno mis fórmulas, mi receta de materiales, yo envío todo como tiene que ser y al final del mes vamos a ver cuánto quedó en el banco. El banco es la verdadera prueba de lo rentable que somos. Ya que hay sonrisas aquí. Entonces, eso es esto. Y el problema es que la medición de costes y márgenes puede mejorar. Siempre hay espacio para mejorar. Y cuando estás apoyado en un sistema o en ERP que te ayuda a las cosas que son duras, pero que son necesarias para calcular cuánto papel, cuánta tinta, cuánto, ¿cómo le decimos nosotros, Miguel? El papel de envolver, cuánto cinta doble faz, eso tú lo tienes fantástico y eso es esencial, eso hay que tenerlo. Hay que ir un poco más allá de la impresora, porque ahí es donde vamos a encontrar la verdad oculta de la rentabilidad, más allá de donde tenemos las máquinas. Y hay aquí una fórmula que ustedes la conocen, el margen bruto es precio menos coste de materiales menos comisión de vendedor. Y yo preferiría renombrar esta función de margen bruto y lo llamaría poco inteligente, porque al final un bruto es poco inteligente, pero realmente este es un margen poco inteligente. Es poco inteligente porque deja de fuera una cantidad de cosas que son esenciales y que existen para que este negocio opere y funcione con rentabilidad. Y el problema está justamente allí. Mientras yo me esmero en hacer una fórmula de margen bruto, que además ahorita los vendedores hay que motivarlos, hay que darles comisiones, vamos a meter eso como si fuera un coste, hay otras cosas que estoy dejando afuera, porque mi ecuación es cuestionable. Y esto, señores, es el comportamiento de los costes indirectos en los últimos 70 años, estudiado por empresas desde Harvard hasta Bank of America, y hay una sensación de que cada vez necesitamos más cosas accesorias para hacer mi negocio principal. Empecemos en un país y los países europeos, gestión de riesgos laborales, pólizas de seguro, aseguranza de crédito, una cantidad de cosas que ¿qué tiene que ver eso con un panel de A4, con un cartel de A4 doble flash, con verde fosforito? ¿Qué tiene que ver eso? Lo que tiene que ver eso es que mientras tú tienes que cumplir con toda esa historia, tu overhead, tus gastos indirectos suben como un cohete. Y si eres eficiente, pues cada vez necesitas menos labor, porque para eso están todas estas máquinas maravillosas que están aquí, pero en ninguna dice, usted va a dejar de contratar 7 personas si tiene esta máquina. Esa promesa está expresada de otra manera, pero eso tiene que estar en nuestros cálculos para saber cuál máquina nos metemos. Y el material, pues difícilmente si un cliente te pide un cartel de 20 por 30, tú no le puedes dar un cartel de 18 por 32 porque estás ahorrando costos. Tú le tienes que dar las dimensiones que él te pide y la tinta que él necesita. Entonces, además de eso, para poder cumplir, tienes que meter más tecnología. Coste indirecto. Que nos digan los que están en este negocio cuánto tardaron en poner la famosa factura electrónica. Nada más meter factura electrónica en mi negocio, que era obligatoria hasta el mes pasado y que ahora puede ser, bueno, lo vemos el año que viene. Si eso es solo factura electrónica y si tú haces mención y estudias todos los procesos de TI que hay en tu negocio, desde el fichaje, y ya no digamos darle seguimiento a dónde está tu trabajo en la área de producción, lo que llamamos nosotros en el embudo, en nuestro ERP que hemos trabajado en proyectos aquí con partners y colegas, que tú puedes saber en dónde está tu trabajo, pero la manera de saberlo es meterle coste indirecto. Entonces esa ecuación que agarra y dice, multiplique el coste del material por 2 y súmele 10, no te da por ningún lado, porque el material mira la proporción que tiene de los costes totales de una empresa. Si tú me dices, agarre el material, multiplíquelo por 2 y súmele 500, no, ¿cómo yo voy a vender esa historia así? Entonces no hay una función ultra simple que te dé la respuesta a la rentabilidad. Y es allí donde tendríamos nosotros que entender, y esta es una reflexión, bienvenido, Quino, tendríamos que entender que para medir la rentabilidad del servicio y cliente, la utilidad del método del margen bruto, que ya les dije que era el método del margen poco inteligente, esa fórmula la utilidad es inversamente proporcional a la distancia que separa la impresora de los procesos de negocio. Quiere decir que lo que pase aquí en mi máquina, en mi rico, en mi trote, en mi cosa, yo puedo tener control, una persona, una máquina, un material, un sustrato, una tinta. Y a ese nivel de coste directo,
yo puedo llegarle con bastante precisión. El problema está que la máquina no arranca sola. El problema está que a la máquina hay que hacerle un mantenimiento, hay que hacerle un seguro y hay que tenerle como que si fuera un hijo todas las vacunas y toda la historia para poderla soportar. O como si fuera un coche que lo quieres vender con un buen precio de reventa, todas las certificaciones de talleres, todos los seguros y que no falte un poquito la electricidad que la desconecte. O sea, y eso hay que invertir tiempo y dinero en que eso funcione así. Entonces, ya cuando no hablamos de la impresora, cuando hablamos de mantener el área de impresión, cuando hablamos de mantener todos los procesos de preimpresión, todos los procesos de manipulado, todos los procesos de logística, empiezan a entrar costes indirectos, costes de overhead, costes de tecnología, que son mucho más que mi coste por 2 más 10. ¿Ok? Y es allí donde es necesario entender cuándo empieza mi negocio. Y muchos negocios no empiezan desde un presupuesto, empiezan desde una llamada, desde un email, desde un WhatsApp o desde alguien que me vio en mis redes sociales y me envió una solicitud. Y la venta solo termina cuando ocurre un momento mágico, maravilloso, que es el cobro. Porque de resto hemos cambiado papel que vale mucho dinero, una impresión en esto, por un papel que no vale nada, una facturita de una hojita. Entonces, el negocio comienza con una llamada y termina con una transferencia. Y todo lo que pasa en medio, pues vaya que hay cosas que hacer y cosas que ver y cosas que trabajar. Pero fundamentalmente, si usamos una metodología que es estándar, pero la adecuamos a la realidad de cada quien, puede ser una empresa que todavía no nace, como una empresa que tiene 43 años en el mercado, como Artecom, como la de Rafa y ustedes no sé cuántos años tienen en el mercado. 25, bueno, ya están largos la mayoría de edad, ya es momento de que tengan estas cosas, ¿no? Artecom vio una oportunidad en que sus costes de producción son más que eso. Hay costes de preventa, hay costes de postventa y hay costes de relación. Y esos costes tienen un comportamiento que no es progresivo, ni proporcional, ni lineal, ni con metros cuadrados, ni con hora de impresión, ni con lo que tú quieras ver desde el punto de vista volumétrico. Evidentemente que si usamos las estadísticas vamos a encontrar correlaciones, pero a veces tenemos que mirar el número de veces que pasan las cosas, como por ejemplo el número de veces que hay que visitar a un cliente, el número de veces que hay que darle un café, el número de veces que hay que mandarle la rosca de Reyes para que nos dé un negocio. Y esas cosas, si las ponemos en orden, las podemos convertir en una ecuación útil y completa para medir la rentabilidad del servicio y del cliente. ¿Ok? Y empezamos a ver que mi ecuación es igualita a la del método poco inteligente, a la del margen bruto. Agarro precio, materiales, sustratos, tintas, todo lo demás, la mano de obra directa, las comisiones, porque ahorita hay que mantener motivados a los vendedores, a los comerciales y el margen. El problema, esto es como en las hamburguesas, el sabor está en la carne, pero el pan tiene que estar bueno. ¿Ok? Y la carne de esto es que tenemos que convertir nuestros procesos de negocios en algo que seamos capaces de cobrárselos al cliente o al servicio de la misma manera que está hecha la carta de un restaurante. Usted va a las cuevas de Luis Candela y si pide un matrimonio y pide una sidra y pide esto, usted sabe muy bien lo que va a pagar. Número de platos que tienen un precio en la carta por cantidad. Entonces, estos procesos tienen un coste que viene coste unitario por unidad de medida, duración o intensidad. Y el trabajo bonito de esto es hacer un mapa conceptual primero y después implementarlo en un ERP, en modelos que se hacen desde hoja de cálculo hasta cosas un poco más sofisticadas, para entender de mis costes preventa cómo yo los puedo identificar en acciones que yo pueda tomar decisiones. ¿Una visita es algo que lo cual yo puedo tomar decisión en mi negocio? ¿Sí o no? Una visita sí, yo puedo decidir a quién visito y a quién no. Y puedo prepararme, porque la visita yo tengo que salir con una próxima reunión y con una promesa de un proyecto, una historia. Entonces, cuando tú empiezas a ver de las cosas sobre las que puedes accionar, sobre las que puedes tomar decisiones y las que te conducen a avanzar desde el email hasta cobrar, acuérdense, esas deberían estar en tu mapa de costes. ¿Ok? Y deberías tener al menos una idea de su coste unitario. Y deberías poder medir con qué frecuencia, duración e intensidad ocurren en el tiempo. No, mira, yo solo visito una vez a mi cliente más importante, pero mi cliente importante, que lo visito una vez al año, está en Andorra y son 3 días que nos vamos para el chalet.
Una visita, entonces será visita multiplicada por algún otro factor. No, mis clientes están todos en este polígono, están en Coslada y las visitas demoran más o menos lo mismo. Y esa es la parte que hay que conocerla. Y hablo de las visitas como puedo hablar de otras áreas que son ya más operacionales, y hay que entender que los retrabajos y las paradas pues también generan costes. Y esto es como un embudo. Lo más rápido es lanzar un archivo para hacerle, ¿cómo le llamas tú, Gonzalo? Hacerle preflyer y después que salga la máquina. Pero cuando tiene que ir a toda España separado por chico, medio, grande, con una etiqueta que sí se vea esto, con otra etiqueta que no tiene lo otro, con un acuse de recibo, con una historia, ahí viene una diversidad que nuestros modelos de costes convencionales no recogen. Y ahí es donde estamos dejando el margen y no lo estamos midiendo. ¿Ok? Y después está que producir es lo más fácil en este negocio, porque ustedes son expertos en su área. Viene todo el tema de gestionar la logística, la cobranza, las devoluciones y mantener a ese cliente pues motivado. La atención, las quejas y las urgencias. Levanten la mano quien no tiene un cliente que se queje mucho y que además le pida poco y le pague tarde. ¿No lo tienes? ¿Tienes muchos? ¿Quieres pasarle uno de esos a ellos? Bueno, ¿y cuál cliente te paga a tiempo, te manda las cosas niqueladas y casi que ustedes se comunican por telepatía? ¿Cuántos de esos clientes tiene? Tiene 5. Bueno, los tienes que cuidar y mimar. Y al final se trata de identificar tus 5 y ponerle número a esos 5. Él lo pudo decir, muchas gracias, con 5. Y al final van a ser con los dedos de una mano, de los dos, y por el tiempo de repente los pies, depende del tamaño de tu empresa. Y a esos son los que tienes que medir y atender. Y de esa manera vamos a ver un ejemplo muy sencillo. Obviamente esto tiene un gran trabajo detrás desde el punto de vista de levantar la información y manejarla. Todos son proyectos confidenciales que yo no puedo compartirle aquí los datos, pero la idea es esta. Un proyecto de 1.000 euros con 100 euros de sustrato y 190 de mano de obra y 30 euros de comisión nos puede salir muy bien o muy mal, depende de las cosas que pasen en la preventa, en la postventa y en la atención y relación de ese cliente. Por ejemplo, un trabajo que hay que hacerle correcciones de diseño, puedes estar invirtiendo el doble de lo que tenías, ni siquiera lo que hagas con tu cliente más eficiente, porque con el cliente eficiente tú cultivaste una relación. Te puede costar el doble de lo que tú le hayas presupuestado. A veces llegan clientes que son difíciles, que tú sabes que vas a tener problemas y tú le pones un poco más, pero ese poco más se te puede volar. Cuando tú pasas 3 horas, 4 horas y un archivo va, un archivo viene, se desvectoriza, se borran cosas, se aparecen otras cosas, bueno, adiós rentabilidad. Y a veces no la puedes atajar, a veces eso viene con el negocio, viene con el cliente, viene con el paquete y hay que entender cómo lo organizamos y cómo lo medimos. Y después puede pasarnos que la producción, simplemente por todos los retrasos que hubo en el diseño, hay que hacerla pagando horas extras. Entonces ya hay un poquito más, aunque dure y salgan igual a 100 ejemplares por minuto. Pero ya lo hiciste en hora extra, ya no es el mismo coste. ¿Ok? Y después viene que algunos nos van a pagar tarde, a algunos se les va a perder el albarán y tendremos que enviarle la copia, y alguno va a decir que un paquete no llegó y aquí está la foto. No llegó el paquete. ¿Cómo vas a hacer allí? Todos son costos que si los pudiéramos conocer de antemano y los pudiéramos poner dentro del acuerdo de servicios, yo estaría haciendo negocios más parecidos a los de 400 y me quitaría para que no me agarre uno de 80. Y es el mismo trabajo, la diferencia es lo que va ocurriendo para gestionar ese trabajo. ¿Ok? Ya que hay gente aquí que se ríe que esas cosas pasan, pero no, que no me pasa a mí. Pero sí. Y este margen, al final, no se puede calcular de memoria. Hay que hacer un trabajo, hay que tener un ERP, es muy sólido, hay que apoyarse en un partner sólido en esto, hay que tener contabilidad, hay que tener tableros de gestión y no vas a tener los de la NASA en tu primera semana, en tu primer mes. Lo que tienes que identificar los datos sobre los cuales necesitas tener visibilidad. Y el modelo, ese modelo que dice ahí, SICPMS, es Sistema de Gestión de Rentabilidad de Clientes y Servicios. Ese modelo existe solamente para ayudar a identificar las fugas de rentabilidad y liquidez, para saber dónde estamos perdiendo dinero, dónde estamos fugas de rentabilidad y ver cómo lo paro. Si necesito una curita o hay que ponerse allí y de frente para taparlo. Y las fugas de rentabilidad y liquidez pueden significar entre 1 y 2,5 euros por cada 5 euros de utilidad o beneficio.
Quiere decir que cuando tú ganaste 5 es porque en algún momento llegaste a tener 7,5 y te quedan 5. El chiste es dónde se me fueron esos 2,5. Y eso es lo que de alguna manera hacemos con esta metodología, que es identificar los recursos, y los recursos por muchas cosas que hagamos. Nada más la carta de sustratos en una empresa de estas de ustedes, ¿cuántos sustratos no pueden manejar? No, uno los agrupa en recursos directos, personas, espacios, equipos, y pueden existir otros como los servicios. Todo lo que usa en una empresa cabe dentro de estos 5 grupos. Y la agrupación ya no es contable, sino es una agrupación por homogeneidad y por cómo yo los puedo gestionar. Y las actividades pueden ser tan simples como 10 actividades, desde la parte de prospección hasta la parte de logística. Y entre medio irá preimpresión, acabado y logística, y si hace montaje, pues montaje. Y al final lo que hay que entender es que hay una cosa que se llaman los objetos de costes, que es exactamente aquello de lo que tú quieres tener una unidad, una medición independiente. Yo quiero saber lo que me cuestan mis servicios y mis clientes, o los servicios y los clientes de este segmento, o solo este servicio para empezar, o solo este cliente, no importa lo que le haga. Entonces puedes entender si priorizas conocer al detalle los costes productivos o priorizas conocer la relación comercial. Y a veces un descubrimiento va primero, hago la vuelta de producción, me doy cuenta que estoy perdiendo dinero porque algunos trabajos cuestan más de lo que esperaba, y empiezas a analizar por qué duraron más esos trabajos y por qué costaron más, y identificas que los archivos no llegan, que llegan con problemas, que llegan incompletos, y eso te hace revisar cómo es tu esquema de comercial y cómo son tus acuerdos de servicio. Y esto pues es responderse 3 preguntas muy sencillas. ¿Para quién hacemos nuestro trabajo? ¿Para cuál cliente y para cuál servicio? ¿Dónde y cómo hacemos las actividades para ser capaces de entregarle eso? Y para hacer esas actividades, ¿qué consumo? Como les decía, ahí tiene unas explicaciones un poquito más detalladas. Al final van a quedar mi email, mis contactos, y yo se los puedo enviar esta slide y podemos hacer una sesión en directo con ustedes. Pero ¿por qué es necesaria esta mirada? Porque cuando usamos el margen bruto, o poco inteligente, como les dije, simplemente va a ocurrir que en algún momento nuestros precios sean menores que los que necesita la organización para generar las siguientes cosas. ¿A quién le interesa rentabilizar a tope las ventas satisfaciendo al cliente? Yo creo que no hay persona que diga que no le interesa eso. ¿Quién quiere tener suficiente flujo de caja para crecer? Ahí también se anota todo el mundo. ¿Y quién quiere recuperar todo lo que le ha invertido y poco más también? No hay persona que diga que no, y esta menos, esta última. ¿Qué socio no quiere tener más dividendo? Entonces son promesas que cumplirlas cuesta, implica trabajo, implica tiempo, implica organización, implica disciplina, y que se pueden ir viendo los progresos en la medida que vayas controlando, por un lado, tus procesos comerciales, y por otro lado, poniendo en órbita a la gente, porque la verdad que van a cambiar cosas que no pueden ser como eran antes. Y la gestión de las personas y del cambio es más difícil que hacer este modelo. Y gestionar la relación con los clientes es más difícil que tener el cálculo, y al final hay que jugar con las dos cosas. Y de esto va este sistema, y como les dije, esto es para buscar tener el control de la rentabilidad de mi negocio. Imaginemos una ballena. ¿Cómo es la silueta de esa ballena? Pues ahí está. Esa silueta forma un gráfico, y ese gráfico tiene esa forma. El morro de la ballena vemos cómo crece, 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 y en algún momento se para. Y bueno, ¿y qué es esa línea? ¿De qué son esos ejes? ¿De qué me hablas tú cuando me hablas esto? Bueno, muy fácil. Ese puntico que está aquí, este puntico que está aquí, es la utilidad de tu empresa. Este puntico que está aquí. Lo demás, vamos a ver qué representa. Representa, por un lado, la línea verde es la utilidad acumulada. Quiere decir, lo que me gané con un cliente son 80. Con el segundo me gané 300, mi utilidad acumulada son 380. Y así va subiendo hasta que llegues con los clientes que ganaste ni perdiste, y cuando empiezas a llegar a los clientes donde los costes son mayores que los precios. Y este método se hace justamente para poner semáforos. ¿Dónde están mis clientes verdes? Y cuando yo tengo 100.000 euros de venta, por ejemplo, esos 100.000 euros, ¿qué representan? Que hay un 20% de mis clientes que no me dan 100, me dan mucho más, me dan 150. ¿Y cuáles son esos? Y habrán otros que tienen un margen negativo de menos 50. Y ese menos 50 nos deja ese marrón por toda la utilidad. Ese se lleva la utilidad de él, que nunca tuvo, más de todos los buenos. Es un efecto contagio.
¿ok? Y ese contagio hace pues que al final te quedan 100.000 cuando llegaste a tener 150. Y esto se puede tener con números exactos y cartas exactos como hemos hecho en algunos proyectos. Ahora el tema es que entender que ese que te destruye una parte importante de las ganancias. Y que tú puedes identificarlas. Y después que lo identificas, ¿qué hace? Dos cosas. O te quitas ese cliente con el que estás perdiendo, y hay que tener mucha mano izquierda y derecha, y hay clientes que te van a decir, después de 30 años, ¿cómo me vas a hacer esto? Y tú le dirás, es porque no te lo hice hace 30 años. Entonces, el problema es que si tú haces esto solo y no ajustas las demás variables, pues vas a tener más costos fijos que vas a distribuir entre menos trabajo. El día que tengas la valentía de hacer esto, también tienes que impulsar tu oferta comercial. Y cuando logras eso en simultáneo, es decir, atender a tu 20% top y además salirte de los trabajos, y esto puede ser un proceso largo, puede ser un proceso de muchos ir y venir, porque estamos hablando con personas, no estamos mandándole un email a alguien que eso dice no responder, no, todos te van a responder. Y no les va a gustar a veces las cosas, y es ahí donde hay que negociar y entender de que hay que ir por los dos lados. Hay que ir de tal manera de que debes gestionar tres cosas. Ajustar tu oferta de valor y diferenciadores de negocio. Yo quiero ser uno de los que no importa 8 euros el metro cuadrado, o yo te lo hago a la medida y esto es solo para ti, y bueno, esto es más que un prêt-à-porter, esto es alta costura. Entre esos extremos te tienes que mover y tienes que saber que los procesos van ajustados a eso. No puedo tener procesos de alta costura para alguien que lo que valora son, y al revés, no puedo tratar como alguien que quiere alta costura como alguien que está acostumbrado a pedirlo allí. Después viene redefinir el perfil de tu cliente ideal. Ese cliente ideal hay que revisarlo. Y ese perfil tienes que ajustarlo a cómo eres capaz de satisfacerlo, y tienes que recalcular la distribución de los costes fijos. Y en empresas grandes esto puede tomar tiempo. Pero con cada proceso que tú lo haces, tú vas identificando cosas hasta que finalmente dices, esto es lo que voy a hacer para estos clientes. Y ya no es un tema tanto de tener diseñado un modelo, sino de cuidar cómo haces la gestión comercial. Porque el modelo lo hiciste ya. Y el modelo va a reflejar. Entonces, de esos 5 que me dijiste ahí, ya tú sabes cuáles son, con nombre y apellido. Ellos soportarían un análisis como esto. Es decir, un análisis de todos los procesos que yo les hago y los valoro, realmente son tan rentables como lo que yo intuyo, o pueden haber sorpresas. Algunos clientes que no están en los más estelares son tan buenos como estos que sí hacen menos ruido. Esos son descubrimientos que también vienen. Y ya para terminar, ¿por qué decimos que la data es el verdadero patrimonio de este negocio? Porque la última pregunta que tenían ustedes allí, de cuál era el potencial de la inteligencia artificial en la gestión financiera. Hoy en día, la gente, sí, inteligencia artificial tiene mucho potencial, pero ¿cómo me puedo servir de ella? Pues hay personas que de alguna manera están viviendo el Back to the Future. Estamos viviendo hoy lo que se empezó a gestar en los 80. Esta curva de ballena existe desde los 80. Cuando aquí bailaban la chica de ayer de Nacho Pop, Mujer contra Mujer de Mecano, o La Escuela de Calor, había un señor que se llama Guido Van Rosen que creó el famoso Python, o Python como le dicen los franceses de aquí. Y ese Python está hoy detrás de las soluciones de IA y de los software que usamos en el día a día. Y eso permitió que las ideas de Kaplan y de Cooper, que las hicieron obviamente a mano alzada, en cartilla y tal, hoy en día hay tecnología como nunca para procesar esto. Cuando yo empecé a hacer esto en el año 98, solo una licencia de software podía costar $500,000 al año. Hoy en día puedes tener una licencia por 500 euros al año y puedes hacer la misma ballena. Estamos hablando de que hoy en día están disponibilizadas montones de herramientas, y aquí la diferencia está en tener la valentía de analizar mi negocio y de sacarle valor a la data, porque es el patrimonio de tu negocio. Sí, solo sí, la puedes generar, la puedes procesar y la puedes interpretar eficientemente. Y buenas tardes de verdad, y muchas gracias por su presencia, y sus preguntas son bienvenidas, y por aquí pueden conectar conmigo. Y pues nada, bienvenidas las preguntas. Si tienen alguna duda, si después me pueden dejar escanear sus contactos. De lo que hablamos aquí, ¿qué piensan sería el descubrimiento más grande para ustedes? Hay descubrimiento, Rafael. Ya. Y bienvenido el amigo que estaba por allá también. ¿Qué tal? Ok.
Pues nada, bienvenido, ahí está su link y si me regalan pues sus contactos y podemos estar allí en contacto, pues sería genial. Y muchas gracias y sigan disfrutando, que ahorita viene lo mejor de Ciprim, viene el tardeo, viene el after office y pues algunos de... Gracias.